Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Marco Cosío, él es el vicepresidente de Siemens México, Centroamérica y el Caribe. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Qué gusto. Oye, pues me llamó mucho la atención que inauguraron recientemente un sistema de energía solar allá en Querétaro. Primero preguntarte por la inversión, en qué consiste y bueno, pues ya partiendo de ello vamos avanzando. Claro que sí, Rodrigo. Fíjate que efectivamente instalamos 1,100 paneles solares, precisamente con la intención de poder producir energía eléctrica alrededor de 850,000 kilowatts hora a lo largo de un año. Esto va a representar un ahorro de alrededor del 30% del consumo eléctrico que tenemos en nuestra planta, que no es una planta de alto consumo eléctrico, siendo muy honestos, pero bueno, la verdad es que importante, ¿no? Sobre todo para nosotros como Siemens, que somos una empresa comprometida con el medio ambiente, lo hacemos también para nuestros clientes y cómo no hacerlo también para nosotros, ¿no? Entonces, una inversión de alrededor de 16 millones de pesos y que, como bien dices, tuvimos la oportunidad de inaugurar la semana pasada en nuestra planta en Valvanera, Querétaro. Qué interesante. Ahora, bueno, pues obviamente hay todo un entorno en materia energética en México, en renovables, etcétera. ¿Cómo se da? Es decir, ¿bajo qué figura o cómo funciona? Porque, pues de repente no hemos visto grandes proyectos solares, ¿no? En este caso son paneles que alimentan directamente a su planta. ¿Cómo funciona? ¿Se conecta a la red de CFE? ¿Son, digamos, esto interno? ¿Cómo está esa parte? Bueno, es menor a los 500 kilowatts, lo cual es permitido de acuerdo pues a la ley, ¿no? A la ley eléctrica. Entonces es una generación, le llamamos generación distribuida, que está en sitio y que sí tiene una conexión, evidentemente, con la línea de Comisión Federal, porque precisamente pues, no es suficiente para que tengas alimentada toda tu planta, ¿no? Esto se da evidentemente cuando estás tratando de tener una generación mayor, tienes que tener un número de permisos adicionales, permisos de generación, lo cual es posible, pero se lleva un poco más de tiempo, ¿no? Otro esquema viable que se puede llegar a hacer o se puede llegar a dar es hacer una isla energética donde no tendrías que tener el permiso de conexión, sin embargo serías independiente, lo cual obviamente implica algunos retos adicionales, pero de cualquier forma requerirías el permiso de generación. Claro, sí, porque en ese escenario, pues podrías crear, ya hay formas y tecnologías para una suerte de almacenar, ¿no? Es decir, la pones en agua a veces Exacto. y mueves turbinas cuando es en la noche y tal, y eso pudiera ser. Ahora, ¿cuál es la visión de Siemens en México? Es una empresa obviamente de larguísima tradición en materia de energías renovables. Fíjate que nosotros en México tenemos ya, como bien dices, más de 127 años, ¿no? La verdad es que somos una de las empresas, yo creo, pues de más tiempo en México y nuestra visión evidentemente hacia el futuro, creo que independientemente de la circunstancia que estamos viendo, el impulso hacia las energías renovables va a ser algo que siga adelante, ¿no? Hemos visto cómo a lo largo de los últimos años y especialmente en los últimos años, la aceleración en la competitividad de los paneles solares ha sido increíble, ¿no? Del precio inicial hace 20 años al día de hoy hay una reducción casi del 90% en los precios y se espera que siga habiendo una reducción alrededor del 50% adicional hacia el 2050. Entonces, la competencia en este sentido pues va a beneficiar a todos los usuarios, ¿no? Y bueno, a todos los países. Entonces, nosotros vemos y creemos que esto va a ser una tendencia que va a continuar. Creemos que la facilidad en la generación fotovoltaica es mucho mayor que cualquier otro tipo de generación, que no, vaya, evidentemente la eólica también es muy importante, pero la facilidad que tiene la parte de solar es mayor, aunado, como también bien decías, a la capacidad de producir baterías para el almacenamiento de energía, que también, al igual que los paneles, han venido reduciendo sus precios en los últimos 10 años de una manera muy significativa. Por otro lado, la tecnología está avanzando cada vez más y más, y esto también en buena medida impulsado pues por la industria automotriz, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos teniendo los beneficios de todos ellos. Claro. Y en términos de eficiencia, ¿cómo han mejorado los paneles solares? Mira, los paneles solares al día de hoy, hay algunos que ya tienen capacidades alrededor de 600 kilowatts, ¿no? Esto, digo, si tú veías en el pasado,
pues eran muy limitados, lo cual quiere decir que ahora en espacios menores podemos producir mucho más energía. Y esto es interesante porque si tú te puedes saber, en México somos privilegiados, ¿no? Casi en el 85% del territorio es posible generar de manera eficiente con energía solar. Entonces, imagínate que además de que en el 85% puedas generar, que los paneles cada vez puedan producir más en menor espacio. La verdad es que pues es apasionante, ¿no? Entender o ver el tema de la tecnología aplicada precisamente a cosas tan importantes como la descarbonización, ¿no? Que para nosotros es uno de los temas fundamentales hoy y en el futuro. Claro, sí, eso es clave y fundamental. Y además, como dices, México tiene una posición privilegiada. Si uno ve, digamos, el paralelo, pues son las zonas del mundo que reciben más radiación. El otro entendía por qué, digamos, por los vientos, la distancia del Ecuador, etcétera. Y eso, bueno, pues nos da un enorme potencial hacia adelante. Afortunadamente estamos, pues, bien posicionados en ello, ¿no? Además de pues, el clima en general del país que ayuda bastante. ¿Y qué producen en la planta de Querétaro? Mira, en nuestra planta de Querétaro producimos paneles o tableros de media y baja tensión, mayormente utilizados en la industria, también de manera comercial, es decir, distribución de energía eléctrica en media y baja tensión. Es lo que producimos. Producimos alrededor de 14,000 paneles al año. La verdad es que es una planta muy grande que con mucho gusto te invito a que nos visites y la conozcas. Qué bien, sí, no, pues encantado, me encanta ir a las plantas. ¿Y cuántas personas trabajan ahí? Estamos alrededor de 900 personas. La verdad es que fluctúa, ¿no? Cuando tenemos incrementos de volúmenes, pues incrementamos a veces también el tema de los turnos, pero la verdad es que es una planta que tiene una pues muy larga tradición, más de 30 años, en que aquí en Querétaro, la misma planta, y bueno, después nos expandimos tenemos otra planta adicional igualmente en Querétaro, en el Marqués. Y bueno, déjame comentarte o presumirte, aprovechando la ocasión, que además de tener nuestras plantas fotovoltaicas en la planta de Querétaro, también lo hicimos en nuestra planta de Guadalajara y también lo hicimos en nuestra planta de Monterrey. Entonces, pues refrendar el compromiso que tenemos en Siemens con el medio ambiente y con México. Para nosotros es muy importante porque nosotros ayudamos a nuestros clientes en este proceso de eficiencia energética y descarbonización, y obviamente pues tenemos que también poner el ejemplo en casa. Y por ejemplo, en esta planta de Querétaro con 40 años de historia, ¿se ha beneficiado de la reorientación de cadenas de suministro? Es decir, pues con la pandemia, los problemas que hubo en términos de cuellos de botella, además el alejamiento geopolítico Estados Unidos, China, ¿se ha notado, digamos, esa parte o ha sido constante, digamos, lo que Nosotros producen? en México, durante estos periodos complejos de pandemia, hemos tenido crecimiento. Crecimientos muy importantes, no solamente en nuestra planta de Querétaro, también nuestra planta de Monterrey, nuestra planta de Ciudad Juárez. Nos hemos visto impactados por una gran demanda de productos. Evidentemente, como bien lo mencionas, las cadenas de suministro han sido muy golpeadas. Entonces, la verdad es que pues, nuestros equipos han sido muy hábiles y muy ágiles en buscar obtener lo necesario. Y bueno, evidentemente nuestra proveeduría local pues ha podido mantener también las operaciones, y con ello, pues evidentemente hemos ganado mercados, sobre todo en la parte de Norteamérica, ¿no? Que, bueno, incluido México, evidentemente, pero la verdad es que sí nos hemos visto impactados de manera favorable, ¿no? A pesar de la situación que se está viviendo. Y que eso finalmente pues habla muy bien de estas ventajas comparativas que tiene México, ¿no? Desde el punto de vista de los 900 que trabajan en particular en esa planta, es decir, el grado de sofisticación, lo que se adquiere en experiencia en 40 años, y en las demás, obvio, en la de Guadalajara, Monterrey, etcétera, la otra de Querétaro, y las demás que tienen, porque la operación es amplia, pues 126 años, ¿verdad? De historia ya. Pues Más de es 127. ya más de Pues 127, wow. nos vemos más jóvenes, pero ya Sí, tenemos nuestra edad. exactamente. Sí, yo me acuerdo que fui a la Hannover Messe y con ustedes justamente y es realmente pues espectacular lo que han hecho y lo que están haciendo en el mundo. Pero bueno, Bueno, seguramente ahí te enteraste, Rodrigo, nada más rápidamente, de la ampliación que estamos haciendo y la inversión que estamos haciendo en nuestra planta de Monterrey. Estamos hablando de, bueno, una expansión de nuestra planta de más de 40 millones de dólares. Y la verdad es que me entusiasma mucho decirlo y platicarlo porque pues es una apuesta que tiene Siemens por México y en México, ¿no? sí, por supuesto. Pues muchas gracias, Marco. Enhorabuena y bueno, seguimos al habla.
Gracias, Rodrigo, que tengas buen día, tú y todo tu auditorio. Buen día, ahí escuchamos a Marco Cosío, el vicepresidente de Siemens México, Centroamérica y el Caribe.